Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Leyendo los Evangelios, la Sagrada Escritura, hay un pasaje que deja muy claro, porque además se basa en unas palabras que Jesús le dirige al personaje, al interlocutor. Si conocieras el don de Dios. Se lo dice Jesús a esa mujer de Samaria, lo relata el Evangelio de Juan, que se dirige a sacar agua del pozo de Sicar, donde Jesús está esperando que sus apóstoles vuelvan con la comida del pueblo. La primera idea es que el cristianismo no es una religión del esfuerzo humano, sino una religión de la gracia divina. La existencia cristiana no consiste ante todo en un esfuerzo humano, inquieto, tenso, sino en acoger el don de Dios. Se lo dijo Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios. San Pablo también se lo dice muy claro a los efesios en su carta: por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios. Señor, en primer lugar queremos agradecerte ese don que hemos recibido también nosotros, sin mérito alguno, sin nada de nuestra parte. No es una tarea que cumplir, una lista de cosas que hay que hacer, sino de todo acoger, mediante la fe, el don inmenso que Dios nos ofrece gratuitamente. Ya lo dijo el Señor, también lo recoge el Evangelio de San Juan: sin mí no podéis hacer nada. Y el Salmo 126 afirma: si el Señor no edifica la casa, en vano se afanan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Y añade con un cierto humor: en vano madrugáis, dice el Salmo, y os vais tarde a descansar los que coméis el pan de fatigas, porque Él se lo da a sus amigos mientras duermen. Eso no quiere decir que debamos pasar nuestras jornadas en un sillón, pidiendo al Espíritu Santo que haga nuestro trabajo. No. Por eso volvemos otra vez al pasaje del pozo de Sicar. Jesús le pide a esa mujer que le dé beber. Entabla con ella una conversación. Pues así estamos nosotros también. Nosotros estamos aquí ahora delante del Señor, expuesto en la custodia. Pero es Jesús el que se dirige a nosotros. Quiere hablar con nosotros. Dedicar tiempo a hablar con nosotros. Y nosotros aceptamos esa invitación. A veces como la mujer, ¿no?, que pone sus pegas, sus excusas, sus resquemores. Pues también a nosotros nos cuesta dirigirnos al Señor. Pero, Señor, en primer lugar, la oración. Y dentro de la oración, la adoración. Le hemos dicho al Señor que le adoramos. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados, le hemos dicho al comenzar esta meditación. Algo absolutamente indispensable. Sobre todo hoy. No se trata de hablar mucho, de hacer mucho, de pensar mucho, sino sobre todo de acoger con fe y con amor esa presencia de Dios con nosotros. La oración más profunda y más fecunda es la oración que parte del silencio, de escuchar, de saber que Él está con nosotros. Aquel, no sé si es un chiste o es una anécdota, pero el sacerdote, alguien se lo atribuye a un obispo, no lo sé,
En nombre del Padre, al comenzar la Santa Misa, en nombre del Padre, Señor esté con nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, apaguen los móviles. Pues igual, es decir, para la oración hay que apagar los móviles. ¿Es que tengo que leer una cosa en el móvil? Pues sí, léelo, pero con modo avión. Para poder hablar con el Señor, para escucharle, para estar en silencio. Estar en silencio. Todos los aspectos de nuestra vida pueden alimentar esa conversación con Dios. Lo que nos parece bueno para darle gracias, las dificultades para invocarlo e incluso nuestras faltas para pedirle perdón. Hay que hacer fuego de toda leña. Todo puede alimentar y profundizar nuestra relación con Dios, el bien y el mal. También ruega por nosotros pecadores. Dios tiene un corazón de padre y no resiste ante la confianza filial de sus hijos. Y entonces Jesús le responde a la mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide o el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Nosotros en la oración le damos vueltas a la vida. También a los planes de vacaciones, de trabajo, a la familia. Y lo dice la Escritura, concretamente en el libro de los Proverbios. Si lo consigo ver. A ver. Propio es del hombre hacer planes, pero la última palabra es de Dios. Por lo tanto, dejando paso después de la adoración, de hablar con Dios, a la confianza en Dios. La oración tiene que ser confiada. Si falta confianza, si nos da miedo que el Señor nos exija, que el Señor pueda meterse en nuestra vida y decirnos cosas, pues entonces no hay oración. No hay oración porque no la hacemos, porque no nos ponemos delante del Señor. Sí, podemos a lo mejor leer alguna cosilla, escuchar algo que oímos, tal, pero ponernos delante de Él. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio? Le dice la mujer, porque claro, va entrando a la conversación: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿En qué se funda nuestra confianza? ¿En qué se va a fundar la confianza de esta mujer? De luego no se funda en nosotros mismos, en que tenemos un buen cubo para sacar el agua. En nuestras obras, en nuestros logros, en nuestros éxitos. En nosotros mismos no hay que poner la confianza. Tampoco se debe fundar en nuestros méritos o en nuestros talentos. Se funda exclusivamente en Dios y en su infinita misericordia. Lo que Dios quiere decirte, que incluso en la pobreza, el fracaso, en las caídas, esta confianza se tiene que mantener firme. La verdadera confianza, la que está fundada en Dios, cuyo amor no cambia jamás, es la que practicamos no solo cuando todo va bien, cuando estamos satisfechos de nosotros mismos, sino cuando nos enfrentamos a nuestras limitaciones o debilidades. Por eso, habla con el Señor, desahógate con Él, escúchale en el silencio. Se cuenta que San Juan Bosco, que sabía como nadie ganarse a los muchachos y tenía a cientos de ellos a su lado, se divertía de lo lindo con él, pero no descuidaba el que los sábados por la tarde y los domingos los muchachos se acercaran al sacramento de la penitencia. Sabía muy bien que algunos hacían los remolones y en estos casos tomaba la iniciativa y le lanzaba un cable.
Por ejemplo, llamó un domingo a uno de los chicos que no hacía más que jugar y lo llamó a la sacristía y le invitó a arrodillarse en el reclinatorio. Evidentemente, la narración se debe al propio don Bosco, en Memorias del Oratorio. ¿Para qué me quiere?, le dijo el muchacho. Para confesarte. No estoy preparado, lo sé. Y entonces prepárate y después te confesaré. Don Bosco tenía confianza de sobra para actuar así con aquellos muchachos porque los quería. Y ellos sabían que ellos le querían mucho y él les quería mucho a ellos. Y sabía que no violentaba las voluntades de ese muchacho. Y el chaval exclamó: bueno, bien, lo necesitaba, me hacía falta. Ha hecho bien en cogerme así. De lo contrario, aún no habría venido a confesarme por miedo a los compañeros. Y a partir de ese día, ese muchacho fue uno de los más asiduos penitentes de don Bosco. Y solía contar a sus amigos la estratagema que el buen sacerdote había empleado para cazarle. Confianza en el Señor. Confianza. El Señor sabe muy bien lo que nos pasa, pero quiere que se lo contemos, quiere que nos explayemos y sobre todo que acudamos a su misericordia. Humildad. Le dice a la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. La humildad consiste, ante todo, en reconocer nuestras faltas. Ella es consciente de que si el Señor le da esa agua, ella no necesitará más ir al pozo. Además, fíjate que había ido a una hora ya con el sol cayendo desde arriba, porque era mediodía. Se ve que ha ido a buscar agua en algún momento en el que nadie la viera. Por vergüenza, porque todo el mundo conocía su vida, pero la realidad es que fue, pues eso, al mediodía, cuando ya estaban todo el mundo comiendo y por eso los apóstoles habían ido a buscar comida al pueblo. Humildad. Somos nosotros los que tenemos que acudir al Señor, que nos da esa agua viva. El arrepentimiento tiene una gran fuerza para atraer al Espíritu Santo. Consiste en reconocer que no tenemos nada de nosotros mismos, que todo nos es dado. Todo lo que somos y todo lo que realizamos es un don gratuito de la misericordia de Dios. ¿Te atreves a decirlo? ¿Te atreves a reconocerlo ante el Señor? ¿Te atreves a darte cuenta o a abrir tu alma y decir: Señor, verdad, todo lo que tengo es don tuyo, es fruto de tu misericordia? Que la misericordia es amor para nosotros que somos miseria. Pues eso es la misericordia, el amor de Dios. Esta anécdota la tomé de más que de un libro, de un artículo publicado en una fundación, en una revista de la Fundación Síndrome de Down. Ya es de hace años, pero concretamente desde hace unos 30 años. Pero bueno, yo creo que nos puede ayudar. Lo relata una madre madrileña después del nacimiento de su hijo Jaime, afectado por el síndrome de Down, y más disminuido todavía a causa de una severa epilepsia, un síndrome de West, que le deteriora el cerebro y le convierte en un deficiente profundo. Yo he conocido en Vigo familias que tenían no uno, sino dos casos así. Bueno, y ella habla que Jaime le ha demostrado a lo largo de los años que no es una tragedia para la familia, más aún, que a él le deben muchas cosas. Confiesa, por ejemplo, que para ella ha supuesto una lección de humildad. A las madres les gusta presumir muchísimo de sus hijos, que son muy listos, muy guapos,
que tiene unos rizos rubios increíbles, que tiene una dentadura estupenda, que sonríen a las amigas y que son encantadores. Y este no es el caso de Jaime, dice ella, pero le quiere como querría a la más guapa y a la más inteligente de las criaturas. También le ha enseñado a valorar las cosas pequeñas, aquellas que por ser cotidianas y corrientes van perdiendo su valor. Todo el mundo busca en las personas grandes gestos, grandes acciones. Jaime no las tiene y nunca las tendrá. Ni siquiera habla, pero he aprendido, dice ella, a disfrutar y a descifrar con él diminutos gestos que nos han unido y nos han permitido comunicarnos. Ocurre que en menudencias, una simple tos llega a significar una petición de afecto, porque ha experimentado que cuando tose siempre tiene a su madre al lado para investigar qué le pasa. Y así, cosas insignificantes acaban por alcanzar un valor muy especial para los que aman al chico. Un niño al que se le quiere por ser quien es y tal como es. Bueno, te cuento esto porque nosotros también necesitamos esa humildad, ¿verdad? Darnos cuenta que nosotros al Señor solamente podemos hacer y ofrecerle cosas pequeñas, aunque nos puedan parecer muy grandes, pero son cosas pequeñas. Y nos dirigimos a Él así. Y el Señor, pues mira, me pasa esto, me preocupa esto otro. ¿Cuántas veces hemos pensado que estando en el oratorio tantas personas, cómo el Señor se va a fijar en mí? Y otras veces hemos querido acaparar su atención para nosotros solos. Y el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Estemos nosotros despistados o estemos atentos. Siempre está pendiente de nosotros. Por eso, Señor, en este rato de oración, te pedimos que nos ayudes a ser humildes, conformarnos con nuestra debilidad, reconocer y aceptar nuestros límites, porque tú no nos quieres perfecto, no nos quieres rubio, alto y con los ojos azules, nos quieres como somos. Es más, no quieres que cambiemos, porque tú nos has creado así. Lo único que quieres es que no te dejemos y que sigamos estando cerca de ti. Y que te pidamos esa agua que necesitamos, que es agua que salta hasta la vida eterna, ¿verdad? Y lo podemos comprobar también en nuestro trato con los demás. Si realmente en el trato con los demás llevamos esa oración de humildad al trato humilde con los demás. Si soy humilde, acepto los consejos, los reproches, acepto recibir algo de los demás. El orgullo es, por el contrario, una actitud de cerrazón. Soy autosuficiente, siempre tengo razón, no necesito a nadie. Eso es aún más cierto en la relación con Dios. Cuanto más reconocemos que no somos nada, que dependemos totalmente de Él. San José María, cuando los 3 primeros sacerdotes recibieron la ordenación sacerdotal, los 3 primeros sacerdotes de la obra, el 25 de junio de 1944, pues al día siguiente, precisamente 34 años antes de que San José María se marchara al cielo, el 26 de junio, cuenta don Álvaro del Portillo, yo me encontraba en un centro de la calle Villanueva, donde era director hasta que fui ordenado sacerdote. San José María se presentó allí y me preguntó si ya había confesado a alguien. Don Álvaro, dice, le respondí que todavía no, y me dijo, pues voy a hacer confesión general contigo. Vamos al oratorio. Y dice don Álvaro, podéis imaginaros el susto mío. Era un acto de humildad increíble por parte del padre, no, el fundador, el que le había enseñado todo a él, el que le había llevado además a su vocación y después al sacerdocio. Hacer confesión y confesión general con un hijo recién ordenado.
Además, la primera confesión que iba a recibir el pobre don Álvaro. Total, que terminó su confesión y llegó el momento de impartirle la absolución. Os cuento todo esto porque su fundador lo ha explicado muchas veces, ¿eh? No falta al secreto de confesión. Me sabía muy bien la fórmula y mientras nuestro padre se confesaba, yo la iba repitiendo dentro de mí para que no se le olvidara. Entonces me recuerdo yo mi primera confesión. Me la sabía muy bien. Además pensé, no es el caso de que yo le eche un sermón al padre. Sería ridículo. Le doy la solución y ya está. Efectivamente, acabó y comencé a recitar la fórmula de la solución. Y entonces me interrumpió. Hijo mío, si no quieres decirme unas palabras de consejo, lo comprendo. Pero por lo menos tienes que ponerme la penitencia. Se la puse y entonces se me olvidó la fórmula de la solución. Me la tuve que soplar el padre. Álvaro era un hombre muy inteligente. Bueno, te cuento esto también para darnos cuenta de que todos tenemos que seguir el camino de la humildad y de pedir que nos ayude. Empezando por el Señor. Bueno, en el Evangelio continúa que en esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente. Fíjate qué cosa más interesante. Cuanto más deseemos hacer la voluntad de Dios, tanto más recibimos la gracia de Dios necesaria para cumplirla. Dios concedió a esa mujer su espíritu, porque el Señor habló del espíritu y verdad, a quienes están decididos a obedecerle. Esa obediencia que, por supuesto, no debe proceder del miedo, sino que es inspirada por la confianza y el amor. Aquella mujer dejó el cántaro, que era el motivo por el que estaba en el pozo, y corrió al pueblo. Aquella gente que conocía su vida y que a lo mejor ella huía para ir al pozo al mediodía. En la serie de Chosen lo deja muy claro, cómo la mujer, cuando pasa por las calles, la gente le desprecia. No digo yo que fuese así del todo, pero bueno. En cambio ella, en cuanto habla con el Señor, vuelve corriendo al pueblo a hablar con la gente. A hablar con la gente y a empujar a la gente a acercarse al Señor. Y después que la gente va al Señor, porque primero ella dice, ya no creemos por lo que nos ha dicho ella, porque ella iba repitiendo, me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida, venid a verlo. Señor, que nos acerquemos a ti y si queremos cumplir tu voluntad, te llevaremos a los demás. Te llevaremos a los demás. San Pablo lo dice, estad sujetos unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo es ofender a Dios, evidentemente, no es miedo al castigo. Es darse, es querer, significa identificarse con la persona amada. Los lamentos estériles, rumiar el pasado, las inquietudes por el porvenir, nos separan de la gracia de Dios. Hemos de acercarnos al Señor de ese modo. Como ella decía, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo, el Mesías? Y el Señor se sirve de esta mujer que ha abierto su corazón a la gracia de Dios, al arrepentimiento, a la humildad, para después ayudar a tanta gente. San Bernardo, hablando de este pasaje del Evangelio, dice, bienaventurado quien, ante cada don de la gracia, se vuelve hacia aquel en quien se encuentra la plenitud de todas las gracias. Si nos mostramos agradecidos por los bienes recibidos, preparamos en nosotros un espacio para la gracia, a fin de obtener dones mayores aún. Es la ingratitud, dice San Bernardo, y solo ella lo que nos impide progresar en nuestro compromiso cristiano. Pues el dador
considerando como perdido lo que hemos recibido de Él sin reconocimiento, se pone en guardia. Sabe que cuanto más diese a un ingrato, más echaría a pura pérdida. Bienaventurado, pues, quien se considera como un extranjero y que por los menores beneficios da gracias largamente. Como aquella otra mujer sirofenicia, que por lo menos se consideraba agradecida por recoger las migajas que caían de la mesa del amo. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude de verdad, pues a abrirnos corazón a Él. Si conocieras el don de Dios, Señor, que nos abramos al don de Dios. La Virgen Santísima, ella es agradecida, ella es humilde y nos ayuda de ese modo, pues a reconocer la verdad, el don de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.